Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Kevin Trejo, creador de Funnel Masters y autor del libro The Funnel Revolution. Y estoy muy feliz, muy contento de poder compartir contigo este episodio especial de tu podcast Consejos para Emprendedores, que estoy seguro que, aunque suena cliché, este consejo en especial te puede cambiar tu vida financiera. Así que el consejo del día es: construye tu libertad financiera. Verás, muchas personas vemos o hemos escuchado sobre la famosa libertad financiera. Hay tanta gente que habla allá afuera de construye tu libertad financiera o vamos por la libertad financiera, y nos venden de todo. Algunos, muy poquitos, pues te venden realmente un paso a paso real, tangible, y mucha gente vende humo, ¿no? Ahora, no sé qué tanto sigas mi trabajo o no, pero hace algunos años, cuando yo me planteé conseguir mi libertad financiera, pues honestamente no lo logré en el tiempo y la forma en la que yo me la había propuesto, ¿no? Tomaron algunos años más para poder conseguirlo ya de forma real, ¿no? Así que hoy te quiero compartir desde mi experiencia cómo le he hecho, qué ha significado, y no solo eso, ¿no? Sino cómo estamos ayudando a mucha gente a que pueda construir su libertad financiera, y varios también ya lo han conseguido, y hoy quiero compartir todo eso contigo, ¿sale? Así que vamos por partes, ¿sale? Número 1, ¿qué es esto de la libertad financiera, no? Ahora, nada más como pequeño paréntesis, este es de los pocos episodios, ¿sí? No me interesa esto que sea una clase ni más, pero de los pocos que sí te voy a pedir que, mientras vas escuchando esto, vete consiguiendo una hojita de papel o ahí en tu teléfono, donde quieras, porque te voy a hacer algunas preguntas y de pronto le pones ahí pausa para poder hacer bien los ejercicios, ¿ok? Muy simple. Bueno, pues nos vamos por partes. ¿Qué es esto de la libertad financiera? Hay muchas definiciones. Mucha gente te va a decir, no, pues es cuando construyes X cantidad de riqueza, o es cuando consigues esto, o es cuando puedes vivir tanto tiempo. Bueno, una definición muy simple, muy incluso matemáticamente cruzas el punto, es cuando sales de la carrera de la rata. ¿Y qué es esto? O sea, esto me lleva a otra definición. Bueno, la carrera de la rata es esta trampa financiera, que bueno, es el nombre que le da Robert Kiyosaki, pero hay muchos nombres, la rueda del hámster, etcétera, ¿no? Pero básicamente es cuando yo tengo que trabajar para ganar dinero, y con este dinero poder pagar mis deudas y mis gastos, que por lo tanto me dejan sin dinero. ¿Y qué crees que tengo que hacer nuevamente? Volver a trabajar. Esa es la famosa rueda del hámster, la carrera de la rata, etcétera, ¿no? Entonces estamos ahí años y años trabajando para sobrevivir, para pagar deudas y gastos, y otra vez vuelvo a trabajar, y ahí me la llevo, ¿no? Si yo dejo de trabajar, dejo de generar ingresos y me empiezo a endeudar más y se pone peor, ¿no? Ahora, ¿cómo se rompe este ciclo? O sea, ¿cómo salgo o empiezo a salir o construir otra dirección? Bueno, entonces cuando yo gano dinero, ¿sí? Cuando yo empiezo a trabajar, vamos a suponer que todos partimos de una fuente de ingreso tradicional, un empleo, un algo que yo hago, etcétera. Cuando yo empiezo a generar dinero, en lugar de pagar deudas y gastos únicamente, ¿sí? Voy a tomar una parte para invertir, ¿sí? Esta palabrita que hemos utilizado mucho, para invertir. ¿Para qué es invertir? Poner mi dinero a trabajar, a que produzca más dinero, ¿sí? Muchas personas dicen, bueno, es que no me alcanza para invertir después de mis gastos y mis deudas, ¿ok? Y un buen consejo dentro de este mismo episodio sería, es que no es que inviertas lo que te sobra después de tus gastos y deudas, es que gastes y pagues lo que te sobra después de invertir, ¿sí? O sea, págate a ti mismo primero, seguramente lo has escuchado, tiene que ver con eso, invierte. Págate a ti, empieza a construir activos, si no, nunca vas a salir, ¿vale? Entonces esa es la primera idea, ¿verdad? Ahora, ¿hasta qué punto, Kevin? O sea, ¿hasta qué punto puedo saber si ya lo logré? Bueno, pues esta libertad financiera, cuando logras salir de la carrera de la rata, se logra exactamente en el punto en el que tus ingresos pasivos, ¿sí?, son iguales o superiores a tus gastos. Repito, cuando tus ingresos pasivos son iguales o superiores a tus gastos. Los gastos, pues todo el mundo sabemos, ¿no? Eso que sale de nuestra bolsa, ¿no? Las múltiples fuentes de gastos o de egresos de las que hemos hablado en otros episodios. Pero ¿qué es esto de los ingresos pasivos? Bueno, la teoría habla de ingresos pasivos, aquellos ingresos que se generan de forma pasiva, es decir, sin que tengas que trabajar directamente. El clásico ejemplo que todos hemos escuchado: renta una propiedad, ¿no? Y te vive de tus rentas, ¿no? Hoy en día existen tantas fuentes de ingresos pasivos que, o sea, tenemos que hacer un maratón, no un episodio, un maratón solo para hablar de eso, ¿no? Pero piénsalo de esta manera, ¿no? Rentar una casa, ¿sale? O sea, rentar una casa te genera ingresos pasivos, ¿no? Quítale que a lo mejor tienes que administrarlo, a lo mejor tienes que hacer ciertas labores, pero te va llegando, ¿no? Suponiendo que el inquilino te paga a tiempo y demás. Pero con este mismo ejemplo, hoy en día
podemos tener pues, renta de lo que quieras, ¿no? Tú puedes vivir de rentar a lo mejor una máquina de dulces, un carrito de hot dogs. Tú puedes vivir de rentar un espacio publicitario, de tener o ciertos clientes o personas que te puedan generar ingresos de forma recurrente, ¿no? Esos ingresos recurrentes que son una maravilla, ¿no? Ahora voy a hacer una pequeña clasificación. Digo, no quiero que esto sea una clase tan teórica ni nada, sino simplemente que sea más ameno. Pero voy a hacer una pequeña clasificación entre las dos grandes categorías de activos que existen, ¿no? O sea, existen un montón y se pueden clasificar de muchas formas, pero vamos a dividirla en las dos grandes categorías. La primera son los activos de capital o de capitalización, ¿sale? Y la segunda son los activos de flujo de efectivo o cash flow, ¿sale? Assets. Ok, entonces los activos de capitalización, ¿cuáles son o qué quiere decir o cómo funcionan? Bueno, pues son muy simples. Tú compras algo, que puede ser una propiedad, una moneda, una paridad, un dólar, un bitcoin, un algo, y que tú lo que esperas, un terreno incluso, tú esperas que ese activo se vaya apreciando, vaya subiendo de valor a lo largo del tiempo, y en algún momento yo puedo liquidar esa operación o vender el activo más caro de lo que a mí me costó, ¿verdad? ¿No? Un ejemplo, un terreno, compras un terreno, de pronto pasan los años, la ciudad crece, etcétera, una propiedad, y pagaste 1 millón y ahora cuesta 1,5 millones, 2 millones, lo que sea, ¿no? Entonces esa diferencia pues fue tu ganancia, ¿no? Fue tu utilidad de la inversión que hiciste tiempo atrás, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se llaman de capitalización? Bueno, porque te dan el capital una vez que liquidas la operación y el activo pues desapareció, o más bien cambió de dueño, ¿no? Ya no es tuyo, ahora el activo es de alguien más, ¿sí? Te dio el capital una sola vez. Esa es la clave de los activos de capital, ¿vale? Una sola vez y se acabó. Te ganas la lotería una sola vez, ¿verdad? Te dan una herencia una sola vez. Vendes una propiedad una sola vez, ¿vale? Entonces, esos activos, pues lo que hacen, o por eso su nombre, te dan un capital de golpe, ¿sí? En una sola exhibición, y entonces lo tienes allá. Si tú lo dejas ahí, no es como que todos los meses o cada cierto tiempo pues va a estar ganando, ¿no? Simplemente se quedan allá. Por otro lado, y ahí es donde vamos con el tema de libertad financiera, aguántame con tu hoja de papel, tenemos los activos de flujo de efectivo. Mis favoritos, a mí me encantan los activos de flujo de efectivo. ¿Qué son esos activos? Bueno, son aquellos activos que constantemente, de forma periódica, te van a dar cierta cantidad porque el activo existe, ¿no? Ejemplo que ya hablamos es la renta de una propiedad, ¿no? Entonces te pagan una renta de 10,000 pesos, ¿no? $500 al mes, por poner un ejemplo, todos los meses mientras esté ocupado. Entonces, dentro de esto podemos clasificar, por ejemplo, que algunos activos de flujo de efectivo pueden ser, digamos, entre comillas, sabemos que no es así, pero permanentes o indefinidos. O sea, te van a estar pagando siempre mientras el activo exista, ¿no? Esa es una forma y son muy buenos. Y podemos ver que sean de forma indefinida o permanente, o pueden ser temporales. A lo mejor tienes un activo y te va a estar pagando alguien, como una membresía, un contrato a 12 meses, cosas de ese estilo, una mensualidad, por ejemplo, durante 12 meses, durante el tiempo que... Entonces, esos son flujo de efectivo, pero temporal, mientras está establecido el periodo, ¿no? Entonces puede haber de forma indefinida, puede ser de forma temporal. Pero también puede haber activos que a lo mejor te den flujo de efectivo, o sea, dentro de esta categoría, de forma, digamos, constante o estable, y otro de forma variable. Una renta, pues normalmente es estable, no es constante, me pagan siempre lo mismo. Pero a lo mejor tienes una acción o tienes un algo y te pueden dar, no sé, tipo dividendos o ciertas utilidades por ser accionista de alguna compañía, pero son variables, o sea, es un porcentaje y pues esto depende del mercado. Entonces puede haber que son constantes y puede haber que son variables, puede haber que son indefinidos o puede haber que son temporales. Y también otra variable es el ciclo, ¿no? Pues a lo mejor son flujo de efectivo mensual, que es como que la base, ¿no? Todos los meses cobro mi renta. Pero puede haber algunos que son trimestrales, puede haber otros que son anuales, ¿no? Puede haber otros que son semanales, puede haber otros que son cada X tiempo. Entonces el tiempo también puede variar, ¿no? Entonces quiero partir de todo esto que te acabo de explicar, que es como la introducción general a este tema, que es un tema, como digo, de un seminario, ¿no? Nosotros tenemos un seminario de libertad financiera y esto es el micro resumen de cómo se construye la libertad financiera, que es el consejo del episodio, ¿no? Entonces, ya que conocemos esta diferencia, la pregunta es: ¿con cuál conseguimos libertad financiera? ¿Con los de capital o con los de flujo de efectivo? La respuesta directa es con los de flujo de efectivo, aunque el otro obviamente te ayuda a apalancarte, a tener dinero, los de capital, para después invertir en más de flujo, ¿no? Pero el que te va a dar el parámetro, ¿sí? Escúchalo bien, el que te va a dar el parámetro, el que te va a decir, ¿qué crees? ¿Sí? Ya eres libre, son los activos o la suma de los activos de flujo de efectivo, ¿sí? Por ejemplo,
Si tú gastas, acuérdate que el punto de libertad financiera, ¿sí?, en esta ecuación se consigue cuando tus ingresos pasivos son iguales o superiores a tus gastos, y ya te expliqué todo eso, ¿no? Entonces, ahora sí, la hoja de papel. ¿Cuánto gastas al mes? ¿Sí? Esa es la pregunta. Quiero que anotes ahí, ¿sí?, en este mes o en el momento que escuchas este episodio, de cuántos son tus gastos. Puede que lo tengas súper presente y lo anotes ahí, o puede que no seas tan consciente y de pronto tengas que sumar, ¿cuánto me gasto en renta? ¿Cuánto me gasto en educación? ¿Cuánto me gasto en comida? ¿Cuánto me gasto en servicios? ¿Cuánto me gasto en ropa? ¿Cuánto me gasto en transporte? Y empieza a desglosar allá, y si necesitas eso, ponle tantita pausa a este episodio, ¿no? Y desglosas todo. Ahora, voy a poner solo un ejemplo, ¿no? Obviamente aquí hay de todo, ¿sí? Pero voy a poner un ejemplo que tú te gastas o tienes gastos por, no sé, $1,000 al mes. Y puede haber casos de que a lo mejor tienen gastos de $5,000 al mes. O puede haber gastos mucho menores, ¿no? Vamos a poner un estándar de $1,000 al mes, ¿sí? Si tú te gastaras $1,000 al mes y con todo lo que tienes y logras construir activos, ¿sí? Escúchalo bien, que te den ingresos pasivos de $1,000 al mes. Sí, es decir, sin que tengas que trabajar, van a llegar a esos $1,000 al mes. En ese momento estás en el punto de libertad financiera. Ahí ya eres libre. Porque ya no tienes, esa es la palabra, ya no tienes que trabajar por dinero, ¿sí? Si quieres puedes ir trabajando, pero ya está resuelto. Los 1,000 que necesitas ya están cubiertos por tus activos que generan ingresos pasivos. Listo, qué padre, ¿no? Ahora, a partir de ahí, ¿qué crees? ¿Qué es lo que tienes libre? Tu tiempo, ¿sí? Todo el tiempo que quieras lo puedes utilizar en otras cosas. Y a lo mejor para ti no son 1,000, Kevin, 1,000, o sea, ¿de qué hablas? O sea, yo vivo en tal lugar y, o sea, 1,000 no me alcanza ni para reírme, ¿no? Yo necesito $2,500. Bueno, pues 2,500, ¿no? Entonces cada persona tiene diferentes niveles, ¿no? Ahora, esto, ¿sí? Esto que es de lo que estoy hablando el día de hoy, hace poco escribí una guía. Escribí una guía que se llama Inversionista desde cero, que vamos a hacer una dinámica al final del podcast para que todos los que se la quieren ganar la puedan tener gratis, ¿vale? Bueno, entonces regresando a este punto, tú ya tienes tu cifra de gastos mensuales o hiciste la suma aproximada, ¿no? Es un promedio. Sé que hay veces gastos trimestrales, gastos que pagas anual y pues haces un promedio y dices, oh, estos son mis gastos mensuales, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso después de conocer esto? Empezar a construir tu libertad. ¿Cómo se construye mi libertad? Esto no es de 0 y 1, o sea, de estoy en un lado y luego no tengo libertad. Si la pregunta no es si tienes o no tienes libertad financiera, ¿sí? La pregunta es qué tan avanzada llevas tu libertad financiera. Me explico. Si tú, voy a regresar al ejemplo de $1,000 para hacer fácil los números. Si tú requieres de $1,000 de gastos y tienes activos, y más bien, y no tienes activos, estás en el 0% de tu libertad financiera, ¿verdad? Pero si tienes activos y dices, bueno, pues no tengo mucho, Kevin, la verdad, pero sí tengo una rentita ahí de $100 al mes de esta cosa, ¿no? Entonces digo, ok, perfecto, $100 al mes, necesitas $1,000 al mes, llevas el 10% de tu libertad financiera. Ah, no manches, ¿no? Oye, y si le meto que me da otros 100, pues ya vas al 20%, y así. Entonces, como dije, ¿no? La pregunta no es si tienes o no libertad, sino a qué porcentaje de tu libertad financiera vas, ¿sí? Entonces tienes una cantidad de gastos que es tu 100%, y por otro lado tienes activos que vas construyendo, que te den ingresos pasivos, y eso te va acercando en un porcentaje a tu libertad financiera. Ya sabes. Ahora, de ahí, de donde estás, a donde quieres ir, pues trázate un plan. ¿En cuánto tiempo lo quieres construir? ¿En 6 meses? ¿En 12 meses? ¿En 18? ¿En 24? ¿En 3 años? ¿En 5? Y empieza a avanzar, ¿no? Entonces ahí ya tienes un plan para construir tu libertad. ¿Y cómo le hago, Kevin, para empezar a sumar? Empieza a construir activos. Y hablamos de esto. En otros episodios dijimos que los ricos se enfocan en construir activos, ¿no? Entonces empieza a construir activos que te den estos ingresos pasivos, estos ingresos residuales. Ahora, no importa qué tan grandes o no sean, de momento, o sea, como regla general, obviamente no le dediques ahí todo tu tiempo para poder generar, pero la idea es que estos activos van a ir dando un porcentaje, van a ir, digamos, sumando hacia tu libertad. Hasta que llegue un punto que puede ocurrir, como digo, en 6 meses, en 12, en 18, en 24, en 5 años. Para cada persona va a ser diferente en función de sus habilidades, de qué tan bueno sea, de qué rápido le entienda, de todo, no sé, si tiene recursos o no tiene, etc. Entonces, en función de todo eso, la persona, en este caso tú, vas a ir construyendo tu libertad. Entonces, quiero que en tu misma hoja ya tienes tus gastos. Por otro lado, quiero que hagas una lista, si es que los tienes, de cuánto suman o cuánto ascienden tus ingresos pasivos. Y esos ingresos pasivos es todo lo que llega, en este caso voy a ponerlo mensual, pero podrías, si tienes anuales, pues saca el promedio mensual, ¿no? Pues a lo mejor alguien te paga, no sé,
Tienes unas acciones que te pagan dividendos. Tienes una renta que te llega mes a mes. Tienes un blog que te paga centavos o unos dólares por ciertas visitas. Tienes un cliente, una membresía de algo que te paga ahí. Publicaste un libro en Amazon y te llegan tantas ventas. O sea, entonces si de pronto aquí suceden dos cosas. No tienes, te vas a quedar como que, o sea, yo no tengo. No estás avanzando o no te diriges hacia tu libertad. Pero si ves que sí tienes, pues empieza a construir, ¿no? Y si no tienes, bueno, pues hay que empezar a educarnos, hay que empezar a estudiar, hay que empezar a buscar libros que te ayuden a acercarte hacia este lugar, ¿verdad? Entonces, todo esto en conjunto va construyendo tu libertad. Hace algunos años yo escuché que cualquier persona, sin incluso educación formal, podría construir su libertad financiera en un periodo de 2 a 5 años trabajando full en eso. Entonces nos han vendido que necesitamos 40 años para trabajar y jubilarnos más adelante, cuando en realidad trabajando a full, sé que cada caso es diferente, pero de 2 a 5 años es perfectamente posible. Simplemente empieza hoy a hacerlo, ¿sale? Así que bueno, pues este episodio quizá ha sido de los más largos porque el tema da para muchísimo, muchísimo más. Voy a tener un regalo especial para ti por estar escuchando específicamente este episodio, ¿sale? La dinámica es muy simple. Quiero que me mandes a mi Instagram en @KevinJTrejo un mensaje privado con la frase inversionista desde cero, ¿sale? Para saber que llegaste al final del episodio, para saber que estás escuchando este podcast, ¿sale? Y me mandas inversionistas desde cero y déjame un comentario ahí mismo en privado sobre qué te ha parecido este podcast, qué te ha parecido los episodios, cuál ha sido tu favorito. Déjame un comentario en general para mí, no tanto en alguna plataforma, para tener tu feedback, tu retroalimentación sobre este podcast, que eso me llena muchísimo y por eso, por ti, estamos haciendo este proyecto, ¿sale? Entonces, repito, manda un mensaje privado con la frase inversionista desde cero, más un comentario, ¿sí? Respecto a lo que te ha parecido el podcast Consejos para Emprendedores, ¿sale? Así que de mi parte será todo. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Kevin Trejo y este es tu podcast Consejos para Emprendedores.